Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a darle gracias a nuestro Dios por permitirnos, hermano, venir en esta mañana, estar aquí, hermano, y conviviendo y venir a bautizar a nuestros hermanos que han tomado la decisión de bajar a las aguas del bautismo, hermano. Y vamos a orar en esta tarde, amén. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que Él sea el que obre, hermanos, en nuestra vida, amén. Todos inclinando nuestro rostro, hermano, en señal de reverencia. Señor Jesús, en esta hora nos llegamos delante de tu presencia, mi Dios, para honrarle, para glorificarle, para exaltarle y bendecir su santo y bendito nombre. Le damos la gloria, le damos la honra y le damos toda la alabanza, Señor. En esta hora le damos gracias porque hemos venido con bien desde nuestra ciudad, aunque es un poco cerca, Señor, pero al igual, Señor, nos has guardado, has protegido cada uno de mis hermanos, Señor. No están todos, Señor, pero estamos los que teníamos que estar. En esta tarde le pedimos que todo lo que se haga en esta tarde sea para edificación, Señor, que todo sea para edificar a tu iglesia, Señor, y que sea, Señor, para aprender tu palabra, Señor, no para otra cosa, Señor, sino porque tu palabra lo enseña. Señor, le pedimos que usted ponga en control todas las cosas, Señor, y todo se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Lo invito a que abra su Biblia en el Salmo número 103. Amén. Salmo número 103. Amén. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios, hermano? Amén. Bueno, tenía pensado otro, pero dije el 103. Bueno, vamos a leer el 103. Vamos a leerlo, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te reconoce de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, pero siempre guardará en enojo. Juntos no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, hermano. Amén. En su grande misericordia Dios, hermano, ha extendido su misericordia hacia nosotros, y por su gracia, por su amor, por su misericordia, estamos aquí, hermano. Un día Él nos miró, hermano, siendo nosotros nada. Un día nos miró, hermano, amén, tuvo misericordia de nosotros, y ahora podemos decir que somos libres en su nombre, hermano, amén. En esta tarde yo lo invito, vamos a cantar unos coritos, hermano, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Paco, porque créame que mi era traer, hermano, amén, de esta manera, y lamentablemente no cargó, pero mire cómo Dios está en todo. Créame que dije yo: Señor, queremos llevar una bocina, y me la traía por el puente ahí, cargándola, pero mire, Dios es grande, hermano, amén. Nuestro Dios, que dicen por ahí, dice que cuando tú sirves al Señor, vea, Él hasta a veces hasta te chifla. Amén. Y Dios es bueno, hermano, porque hasta ahorita nos ha ayudado. Vamos a cantar unos cantos. Este canto, corito, que dice: en esta reunión Cristo está. Porque sabemos que dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, dice, Él está ahí. Amén. Así es que vamos a cantarlo, hermano, amén. Cántelo con todo su corazón. Amén. No hay instrumentos, pero tenemos manos, tenemos pies, tenemos boca para alabarle, para glorificarle. Aleluya. Así es que vamos a alabarle, hermano, amén. En esta reunión Cristo está. Él ha prometido estar. Donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré.
Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Hazte tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Hazte tu casa sobre la roca, te ayudará. Y vengan ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Y vengan ríos, pero tu casa no se caerá. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro. Voy a andar las calles de oro. Voy a andar las calles de oro con Jesús. Y venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque Él conmigo está. Venceré, vencerás. Vencerás, venceré. Venceremos en el nombre de Jesús. Cristo está en la línea. Dile todo a Él. Cristo está en la línea. dile todo a Él. Cristo está en la línea. Dile todo a Él. Y Cristo está en la línea. Hoy el poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios se siente aquí. Espíritu consolador. El poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios Se siente aquí. Espíritu consolador. El poder de Dios se siente aquí. Envía tu poder. Envía tu poder. ¿Cuánto le puedes decir? Envía tu poder, Señor. Envía tu poder. Queremos más poder, Señor. Queremos más poder. Queremos más poder, Señor. Envía tu poder. Envía tu poder. Envía tu poder, Señor. Y queremos más poder. Queremos más poder. Queremos más poder, Señor. Cristo está en la línea. Dile todo a Él. Y Cristo está en la línea. Dile todo a Él. Cristo está en la línea. Y Cristo está en la línea hoy. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde, hermano? Amén, aleluya. Sabe que estoy contento con nuestro Dios, hermano, amén, porque el Señor ha hecho grandes maravillas. El día de anoche, hermano, me gozo porque me contactó un hermano que hace muchos años se congregaba con nosotros. Algunos de los hermanos, como nuestra hermana Elisa y mi mamá, lo conocen, nuestro hermano Víctor y la hermana Paola. Hacíamos cultos, hermano, de hogar en su casa, hermano, amén. Y ahí va por su casa, hermano, el hermano Alejandra, por allá en aquel rumbo. Y me habla anoche y me dice: hermano, estoy contento, estoy agradecido con Dios porque ya empezamos a levantar una obra. Ya los ungieron como pastores, hermano, amén. Estuvieron varios tiempo trabajando arduamente y me gozo, hermano, porque el trabajo de nuestro pastor no fue en vano, amén. A pesar de que están en otra ciudad, ya en Monterrey, están trabajando por la obra. Y me dice: mándele un saludo a todos los hermanos de allá. Muchos no los conozco, pero a los demás que me conocen, Dios les bendiga. Sigan orando por nosotros. Oren por nuestro hermano Víctor, por su esposa Paola. Hace un tiempo me los encontré en una convención nacional ahí en Monterrey y me volvió a contactar y le pido en sus oraciones, hermano, amén. Son gente que a lo mejor no está bajo nuestra cobertura, pero está bajo la cobertura del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Eso es lo más importante, hermano, amén. Están en la doctrina y gloria a Dios, hermano, amén, porque como yo siempre he dicho, a lo mejor trabajamos en diferentes empresas, se podría decir así, pero trabajamos para el mismo dueño, hermano, amén. Así es que le pido que ore por la convención, hermano, amén, para que el Señor obre, hermano. Y tome sus asientos en esta tarde, hermano. Vamos a hablar un poquito en esta tarde acerca de el bautismo, hermano, amén. Vamos a hablar un poquito acerca del bautismo, amén. La importancia, hermanos, de el por qué ser bautizados en el nombre de Jesús.
¿Cuántos alaban su nombre? La importancia de ser bautizados en el nombre de Jesús. Y primeramente, para empezar, hermano, quiero compartirles la palabra del Señor Jesús, que dice en Colosenses 3:16. Vamos a empezar a partir de ahí. Vamos a dar un repaso de lo que vimos el jueves, hermano, amén. Y vamos a abrir ahí, hermano, en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Amén. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento y principalmente obediencia, hermano. Que lo que se necesita es obediencia para la palabra. Aleluya. Colosenses capítulo, amén. Vamos a irnos al 17 exactamente. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuántos alaban a Cristo? Todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, dice que tiene que ser en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de ello. ¿Cuántos alaban a Cristo? Antes de partir y empezar la enseñanza acerca del bautismo, yo quiero preguntarle en esta tarde a cada uno de ustedes, ¿a quién sirven o a quién sirven ustedes? ¿A quién siguen ustedes? Amén. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios, hermano, capítulo 1, versículo 10 al 18, dice que en el tiempo, hubo un tiempo, hermanos, en el que empezó diferencias. Amén. Así déjenlo, hermano, amén. Como quiera lo voy a dar. Hubo diferencias, hermano, acerca del bautismo, acerca de las creencias. Está quebrado, pensé que se iba a acomodar. Si acaso pudiera pegarle con algo, se lo encargaría. Amén. O ir por partes. Aquí dejo traigo el estudio. Amén. En 1 Corintios 1, 10 al 18 nos habla acerca de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Pablo, hermanos, fue un discípulo de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Que ciertamente, ¿qué hizo él? Perseguía a la iglesia. Porque Pablo, antes de ser, hermano, bautizado y conocer al Señor Jesús, él era romano. Él perseguía a la iglesia. Amén. Y en ese tiempo dice que se levantó, usted lo puede leer ahí en Primera de Corintios 1, 10 al 18. Se empezó a levantar entre cada uno del pueblo y decir, a mí me bautizó tal, a mí me enseñó tal, yo soy de Cefas, yo soy de acá, yo soy de Pablo, yo soy de esto, yo soy del otro. Pero llegó el siervo de Dios y dijo, varones hermanos, hay que entender una cosa. Ciertamente te discipuló te discipuló el otro, te discipuló acá, pero nosotros somos de Cristo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? ¿Quién nos ha discipulado? Nuestro Dios. A lo mejor ha habido un pastor enfrente que nos está enseñando, pero al que nosotros seguimos se llama Cristo Jesús. Amén, hermano. Ahora, partiendo de ahí, hermano, le voy a hacer una pregunta y le voy a preguntar esto. ¿A quién sigue usted ahora? ¿A Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir, yo sigo a Cristo Jesús? Bueno, la iglesia universal, la iglesia tradicional, declara que ellos son la iglesia impuesta por el Señor Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Y claramente cada uno de nosotros entendemos que no es así. Amén. ¿Cuántos lo entienden eso? ¿Por qué lo entienden? Porque han leído las escrituras. Porque está en la palabra de Dios, hermano, que no tiene que ver nada la luz con las tinieblas. Están separadas, no se llevan entre sí.
Esta iglesia declara que ellos fueron fundados en el año 33 después de Cristo. ¿Quién fundó la iglesia de Cristo? ¿Cómo la fundó? ¿Dónde la fundó? ¿Cuántos sabemos eso? ¿Sí lo sabemos? Amén. Sabemos que la iglesia fue fundada en el Pentecostés. Amén. Ahí el Señor no mencionó al bautista, al metodista, al mormón, al que usted quiera, al testigo de Jehová, al católico. ¿Mencionó el Señor Jesús acaso eso? En ningún momento Él dijo, vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. En ese tiempo le dijeron por primera vez en Antioquía, cristianos. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo, porque seguían la doctrina de Cristo. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Abra Efesios capítulo 2, versículo 20. Gracias. Dios le pague. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? ¿Qué dice la cita bíblica esa? Que edificados, a ver, vamos a poner atención. ¿Qué dice el Señor? Edificados. ¿Para usted qué es edificar? Construir. ¿Usted se va a ir a la ladera de un río a construir su casa? No, el Señor le dijo, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. Una cosa tenemos que entender, el fundamento no eran los profetas, el fundamento no eran los apóstoles, el fundamento estaba en los apóstoles y estaba en los profetas. ¿Cierto o no cierto, hermano? Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les había dado el fundamento. Amén. ¿Y cuál era ese fundamento? Edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué dice Hechos 4:11? Este pues, Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Hoy en día no quieren ese fundamento. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren obedecer la palabra. Nosotros no establecimos la palabra. Nuestra denominación, tu creencia, no establecimos la palabra. La palabra ahí está. El que es de Dios y el que es obediente la va a obedecer. A Dios no se le cuestiona, hermano. A Dios se le obedece. Porque dice su palabra, antes de que todo sacrificio, yo busco obediencia. Amén. A los apóstoles, en Hechos 4:18, les dijeron, los llamaron y los no queremos que tú hables en ese nombre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya había una creencia romana. Amén. Y no querían que predicaran en ese nombre. Amén. ¿Y qué hacía Saulo, que en ese tiempo se llamaba Saulo? Dice que persiguió a la iglesia. Y no nomás los hacía para sobarlos, hermano. Iba y los mataba. Amén. Y tenía gente que decían que iban y le ponían en los pies de él a los cristianos, a los que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Porque él no perseguía a otra iglesia. Él perseguía a la iglesia del Señor Jesús. ¿Cómo yo sé eso? ¿Dónde está eso? En Hechos capítulo 9. Amén. Cuando dice que se le apareció, ¿quién? El Señor Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta es, ¿estaba persiguiendo el Señor Jesús o estaba persiguiendo su iglesia? Era la iglesia, pero automáticamente lo estaba persiguiendo a él. Amén. Dijo, ¿por qué haces eso? Duro es darte golpes contra el aguijón. Amén. Es a mí a quien tú persigues. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Saulo? Se convirtió, hermanos. Él fue bautizado en el nombre de Jesús. Amén.
Todavía no termino, aquí lo voy a detener un poquito, porque yo quiero que entienda esto, y se lo dije. De hecho, se los encargué de tarea. Amén. A todos. ¿Por qué lo encargo de tarea, hermanos? Porque es muy importante, hermanos. Porque a veces por no buscar, por no escudriñar, por no irnos, la historia es algo bien importante. Amén. La Iglesia Universal tiene muy bien fundamentada la historia y muy bien marcada, y tiene libros. Amén. ¿Quién fundó la iglesia del Señor Jesús? Él no fundó la Iglesia Universal. La Iglesia Universal, hermano, fue fundada en el 325 años después de Cristo. Después de que el Señor en el aposento alto, amén, la fundó, y 325 años después se fundó la iglesia. ¿Por quién? Por Constantino. Del año 0 al año 33 surgió la Iglesia Católica, pero no había sido formada hasta el 325. Lo puede consultar, anótelo. Por Constantino. La pregunta es: ¿usted sigue a Constantino, sigue a Tertuliano o sigue al Señor Jesucristo? ¿A quién sigue usted? Al Señor Jesús. Amén. A Él seguimos. ¿Por qué quiero entenderle? Dice, si a usted le interesa esta información, aquí lo tengo. Aquí tengo toda la información. La iglesia declara en qué años fueron ellos empleados. Constantino enseñó. ¿Por qué nosotros bautizamos en el nombre de Jesús? ¿Y por qué no bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo hacemos? Porque el primero que empezó a emplear la doctrina Padre, Hijo y Espíritu Santo fue Tertuliano, un sacerdote católico, para introducir la deidad egipcia Isis, Horus y Osiris. El problema es que no sabemos porque no consultamos. Y yo le pregunto a usted y no sabe. Porque ahora yo no es de que quiera, tengo que, porque le tengo que enseñar. Amén. En el tiempo del Señor Jesús no existía la doctrina esa, porque esa doctrina fue empleada 33 años después. Amén. ¿Por qué los apóstoles? ¿Por qué se le llama hechos de los apóstoles? Y no se le llamó dichos de los apóstoles. Hermanos, si a veces como cristianos, viendo el milagro, viendo el poder de Dios, no nos convertimos, ahora que nomás nos cuenten, ¿verdad que no? Y el Señor estableció los hechos de los apóstoles. Mateo 28:19 dice: ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe que la Iglesia Católica reconoce haber modificado Mateo 28:19? ¿Sabe usted eso? Que ellos reconocen haberlo hecho. ¿Para qué? Porque Constantino dijo: ¡hey! Ya basta tanto de muertes. Ya basta tanto de estarnos persiguiendo, y porque esto y que porque lo otro. Vamos a hacer un concilio y vamos a introducir nuestras creencias como romanos con los cristianos. Introdujo Isis, Horus y Set. Amén. ¿No me cree? Consúltelo, investíguelo, búsquele. Amén. Lo meten, hermano, y se crea la Iglesia Universal Romana Apostólica, que romana, quizás sí, apostólica no tiene nada. Porque apostólico significa decir que estás en el fundamento de apóstoles y profetas. Cuando el Señor les dijo ir y hacer discípulos, la pregunta es: ¿quién adoctrinó a los discípulos? Los discípulos no se adoctrinaron solos, hermanos. Los discípulos fueron adoctrinados directamente por el Señor Jesús. Amén. ¿Quién era el Señor Jesús? Hay muchas declaraciones en la palabra. Génesis 1:1. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es espíritu.
Amén. Dios es persona. Dios es persona. Fue manifestación en persona, pero no era persona. Él era Dios. Porque su palabra lo dice. Dios es espíritu. Y Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Es humano? ¿Es persona? No. Jesús dijo claramente, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Él nunca declaró que era persona. Se manifestó en carne. ¿Por qué se manifestó en carne? Dice la escritura en Génesis 1:1 y lo dije el jueves. En el principio Dios crió todas las cosas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vámonos a Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. No lo que dice la denominación, no lo que dice el pastor, no, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice, en el principio era el verbo. Hermanos, ahí no está hablando que estaba uno y que estaba otro. No, ahí dijo en el principio era el verbo. Amén. La palabra está siendo clara. En el principio era el verbo. ¿Qué era el verbo? Aquella palabra que crió las cosas. Dice que la palabra de Dios crió todas las cosas. Y fue hecho, declaraba y se era hecho. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, la palabra estaba en Dios. Y esa palabra era Dios. ¿Cuántos dioses existen? Deuteronomio es bien claro. 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿Qué declara la palabra de Dios al que adora dos o tres dioses? Es idólatra. Pues no salimos de allá de la Iglesia Universal porque éramos idólatras. Porque adorar a dos o tres dioses es idolatría. ¿Por qué? Porque siempre ellos han querido, hermano, mezclar las cosas paganas con Dios. Siempre han buscado, pero el Espíritu de Dios dice que nos da entendimiento y estamos en el verdadero. Jesús, Él es el Dios verdadero. Amén. Lo dice la Escritura. Ahora vamos a leerlo. Era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada había hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. ¿Quién dio testimonio de Juan? Isaías, profeta Isaías declaró: voz del que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. Amén, hermanos. Voz de que clama. Y dijo Juan: hey, yo soy la voz del que clamaba en el desierto. Yo soy la voz de aquel y profeta Isaías que decía. Y le dijeron a Juan: ¿tú eres el Cristo? Dijo: Dijo: yo no, tú eres el Cristo, hermano. Porque ellos querían buscar ellos esperaban al Mesías. Ellos lo estaban esperando. Dijo: no, el que viene atrás de mí, del cual no soy digno ni de atarle la correa del zapato, Él es. Bueno, y vamos a ver bíblicamente quién es Él. Vino por testimonio en el 8. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz, sino ¿quién? De quien daba testimonio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él. A ver, ¿cómo? La pregunta es: ¿quién hizo el mundo? ¿Jesús o Jehová? En el Nuevo Testamento vamos a suponerle el Espíritu de Dios, Jehová. ¿Cierto o no es cierto? Hay que ponerle atención ahí.
pero el mundo no lo conoció. Porque dice, a los suyos vino y a los suyos no le conocieron. Aquí hay algo muy importante. Mas a los que creen en su nombre, aquí no está hablando, yo quiero decirle en esta tarde, cuando la escritura dice Mateo 28:19, y bautizándolos en el nombre, dice Padre, hay comas, hermanos. Yo por eso siempre les digo a ustedes, y se lo repito, y repito, y repito, y repito, y a lo mejor parezco grabadora. Es tan importante a saber por qué fuimos a la escuela, porque hay puntos, comas, y todo eso se respeta. Amén. En el nombre del Padre, coma, Hijo, Espíritu Santo, coma. Hay comas. La pregunta es, gramaticalmente y textualmente, al que fuera a la escuela, ¿usted cómo se llama? A ver, hermana Margarita, usted se llama Margarita Pérez. Usted va a ir a identificarse, pues yo soy la hija. Amén. ¿Qué hace un título? Un título describe una acción. Amén. Usted es madre.